Estuve leyendo una historia que me llamó la atención sobre una mujer estadounidense. Esta mujer se llamaba Kathy Boone, vivía en el estado de Oregon, en Estados Unidos. Y esta mujer venía sufriendo adicciones, tenía problemas con las drogas, creo que con consumo de alcohol también. Por esas cosas de la vida, ella tenía sus papás vivos, pero ella termina en situación de calle. No pude encontrar el dato hacía cuántos años que ella estaba en la calle, pero vivía en la calle y era asidua de un refugio para gente sin hogar, en el cual durante mucho tiempo ella utilizaba ese lugar para pasar la noche. Una noche... y algunas curiosidades que cuentan personas que compartieron con ella en el refugio. Era muy natural en ver gente, no me sale la palabra, no es mendigo, cuando están indigentes, gracias, no me salía. Muchos indigentes no tienen ropa para cambiarse, para asearse, aunque allí les permitían y les daban, pero siempre cuentan varios que ella hacía un esfuerzo que se notaba por mantener, si se quiere, su dignidad. Y ella dice que el panorama normal era ver a muchos, así como venían de la calle a acostarse, a dormir, y ella se tomaba unos minutos para ponerse una vieja pijama que tenía y dormir con su pijama como para cambiar la pilcha de todo el día. Y buscando, a pesar de la pobreza de su vestimenta, buscar estar presentable y demás. Son curiosidades que cuentan algunos que las conocieron. Pero una noche de enero de 2020, hace unos 3 años, ella se descompensó durante la madrugada allí en ese refugio. Rápidamente vino el servicio médico, la trasladaron y Kathy Boone, a los 49 años de edad, murió esa noche. Perdió la vida, falleció sin nada, lejos de la familia, con lo puesto prácticamente, con su ropa de día y su pijama, peleando con adicciones. Y lo triste, más allá de toda la historia en sí, es algo que Kathy Boone desconocía. Ella no sabía que hacía algunos años ya el estado de Oregon la estaba buscando, no podían dar con ella. ¿Por qué? Porque su madre había fallecido hacía unos años y como ella nunca estaba registrada en ningún lado, porque iba y venía y por ahí, bueno, después se enteran de que ella estuvo mucho tiempo en este albergue, no la encontraban. Lo que Kathy no sabía era que su madre al fallecer le había dejado una herencia. El Estado buscaba a Kathy Boone para otorgarle la cifra nada menos que de $900,000, que le hubieran servido para tener alguna ropita más, alguna pijama más, su propio techo, su propia cama. Pero Kathy murió sin conocer esto. Tiempo después el Estado aún estaba intentando buscar descendencia de Kathy Boone para acreditarles la herencia. Pero qué curioso es cómo muchos de nosotros, ¿por qué le cuento esta historia? Porque la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado tantas cosas. De hecho dice que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Amén. Somos
coherederos con Cristo. Quiere decir que juntamente con Cristo vamos a recibir una herencia. Somos herederos como el Señor Jesús. Lo triste sería que nos fuera, que nos pasara algo así parecido a lo de Katy Boone, ¿no? Que transitemos nuestra vida en nuestra normalidad, en nuestra cotidianidad, con nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestras cosas, y muriéramos sin saber cuál es la herencia que tenemos. ¿No le parece? Es triste la historia de esta mujer, pero qué triste sería que nos pase a nosotros. Entonces les quiero hablar, mire, si nos ponemos a hablar de las cosas que Dios tiene para nosotros, no terminamos nunca más, gracias a Dios. La palabra es infinita. Pero yo quiero ahí ya ubicarlo en el libro de Éxodo, por favor, capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Recuerda así a grandes rasgos, antes de leer, de qué se habló los últimos 2 domingos. Vamos al más cercano, el domingo anterior. ¿Alguien se acuerda del título? Fuerte. La batalla de la fe contra el temor. Por acá también me lo decían, alguien más lo decía por ahí. La batalla de la fe contra el temor. Y hablábamos sobre las cosas que nos pasan, se nos hablaba, mejor dicho, sobre las cosas que nos pasan, que nos infunden temor, y el temor es como una prisión, es como una cárcel que no te deja mover. Y el temor se vence con fe en las promesas de Dios, con fe en que Dios va a hacer algo en favor nuestro, ¿sí? Y el domingo anterior, ¿de qué se habló? Aprendiendo a vivir en la fe. Gracias. Me acordaba que era la fe, pero no me acordaba el título. Así que, ¿está bien el título que dice Juan? ¿Así era? Por la fe. Bueno, decime las cosas bien, si no, no me la diga, hermano. No, gracias, hermano. Aprendiendo a vivir por la fe. Hace 2 domingos, y bueno, en realidad hace 24 años, casi 25 que se nos habla de la fe. Pero la fe es el camino que nosotros estamos llamados a transitar para que toda la herencia de parte que Dios tiene, de parte de Dios, toda la herencia que Dios tiene para darnos, primeramente acá, en la tierra, después allá en la vida eterna, cuando vayamos a pasar toda la eternidad con el Señor, pero todas las cosas que acá vamos a recibir de parte de Dios. ¿Me sigue? Si no hay fe, no puedo ver las bendiciones de Dios. Fíjese lo que dice, y acá, ¿por qué le leo Éxodo 20? El título del mensaje de hoy es el siguiente. La fe, no, mentira, no se trata sobre la fe. Escuche esto. El título de hoy es ¿maldición o bendición? ¿Maldición o bendición? ¿Por qué? Y acá quiero primero aclarar algunos puntos. Por eso voy primero al pasaje de Éxodo. Porque hay algunos pasajes que quizá por ahí hemos escuchado, o se nos ha dicho, en algún momento hemos visto por ahí, quizá un poquito fuera de contexto, o no hemos terminado de comprender, y yo he alcanzado a percibir en mucha gente cierta confusión al respecto, y lo quiero aclarar, y vamos a ir desentrañando esto de la maldición o de la bendición. ¿Sí? Dice Éxodo capítulo 20, verso 1. Fíjese que ahí tiene como título los 10 mandamientos, ¿sí? Está a grandes rasgos así Moisés después de salir con el pueblo de la esclavitud de Egipto, por allí en el Sinaí, y a punto de recibir la ley de parte de Dios, y dice así Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerda que eran esclavos.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí la lectura. Estando en el desierto el pueblo, Dios los había en realidad sacado ya de Egipto para llevarlo al pueblo a la tierra de Canaán, la tierra de bendición, la tierra prometida, la tierra donde usa esta alegoría que dice que fluía la leche y la miel. Quiere decir que era una tierra tremendamente bendecida. Hay un pasaje, no recuerdo dónde, donde el Señor dice que algo así, no son las palabras textuales, que era la mejor tierra de todo el mundo. No había ninguna tierra en todo el planeta tan rica, tan bendecida como la tierra que Dios le había prometido a su pueblo, al cual los iba a llevar luego de sacarlo de la esclavitud. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando lo iba a meter al pueblo en la tierra prometida, había otros pueblos, otras naciones, viviendo allí, que Dios les dijo que las iban a tener que sacar. Pero el Señor les advierte fuertemente contra la idolatría. Porque estas otras naciones, estos otros pueblos tenían dioses paganos a los cuales hasta sacrificios humanos les hacían, hasta sacrificaban a sus propios hijos, que después en cierto momento muchos en el pueblo de Israel adoptaron también esta costumbre y Dios lo condenó terriblemente a eso, pecado gravísimo. Entonces Dios les está advirtiendo que no se hagan imágenes, que no las adoren, que no las honren, que no se vayan a inclinar delante de las imágenes. Dice, pues yo soy un Dios fuerte, soy Dios celoso, ¿sí? Y fíjese allí en el verso 5, y esto es lo que quiero un poco aclarar. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Esto, cuando dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo he escuchado muchas veces que se ha enseñado que hay que cortar las denominadas, escuche este término, maldiciones generacionales. Y se habla mucho de este pasaje que se repite en otras partes de la Biblia. Las maldiciones generacionales. Déjeme decirle algo, ya lo vamos a desandar un poquito en el mensaje. Cristo cortó con toda maldición para nosotros. Usted no acarrea una maldición de sus padres, sus abuelos. Yo me acuerdo por ahí hemos recibido en algunos lugares una enseñanza sobre que no sé cuántas generaciones eran para arriba y no sé cuántas personas, el pecado de cuánta gente era la que nos afectaba a nosotros. Suponga que eran, no sé, 20, 30 personas, 3, 4 generaciones para arriba, contando los padres y los padres y los padres. Pero de esa forma, esto es lo que quiero decir. Nosotros tenemos un Dios de bendición. Y ahora le voy a leer otro pasaje. Pero lo primero que quiero decir es que este pasaje, fíjese que está hablando primero de la idolatría, no habla de cualquier cosa. Y dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes odian a Dios acá? ¿Alguien odia a Dios? Entonces este pasaje no es para usted. Ya, arranquemos de ahí. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aún después, porque muchas veces nos hemos quedado con esa parte, pero después dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso sí somos nosotros. Amén. Si usted ama a Dios, si usted está, ¿por qué está acá? Porque usted quiere servir a Dios, porque usted quiere agradarle. Dios lo va a bendecir. Amén. Es más, me desdigo, Dios ya lo bendijo a usted. Ahí vamos a seguir. Fíjese lo que dice Ezequiel, capítulo 18.
Ezequiel 18 desde el verso 1. Disculpe la disfonía, todavía me cuesta hablar. Voy a tener que dejar el pucho. No, mentira. Usted sabe que, hago un paréntesis, algunos saben. Yo le entregué mi vida a Cristo a los 21 años. Y una de las cosas que yo no podía abandonar era el cigarrillo. Tremendo vicio. Yo tenía ganas de fumar todo el día. Fumar no me quitaba la gana de fumar. Así que tenía un serio problema. Yo los prendía, no te me rías, Nancy, de esa forma. Los prendía con la, ¿cómo se llama? Con la colilla. Yo llegaba a la colilla y prendía otro y me fumaba 3, 4, 5, a veces 6 seguidos, los prendía con la misma colilla. Y no se me iba la gana de fumar, así que cuando me quedaba sin plata, no fumaba. Y un miércoles, una reunión de oración muy similar a la que hacemos cada miércoles acá en la iglesia, yo vine porque no aguantaba más. Y yo dije, Señor, yo no quiero seguir ofendiéndote. Yo ya le había entregado mi vida al Señor, hacía unos 2 meses más o menos, creo. Y no podía dejar de fumar. Ya me han dicho, tenés que renunciar. Y yo renuncio al pucho sucio en el nombre de Jesús. Iba y fumaba el doble cuando salía, no podía. Realmente me costaba mucho. Y ese miércoles vine y había una persona que habló 2 minutos y medio de un ejemplo, pero el punto era, la petición que traes en tu corazón, decía este hombre, Dios te lo va a conceder hoy. Y yo había venido para que Dios me quitara ese vicio, el grito de júbilo por allá. Y yo me acuerdo, éramos pocos, éramos unos 7, 8, y este hombre nos dijo, pasen que vamos a orar. Y armamos así una fila acá, y yo estaba en aquella punta, me acuerdo, estaba ahí, por donde está esa silla. Y el hombre empezó a orar por acá. ¿Viste cuando te pones del lado de la mesa que pensás que te van a servir primero y si arrancan por el otro lado? Bueno, una cosa así. Empezó, yo digo, acá van a orar por mí. Y empezó a orar por acá. Pero cuando este hombre empezó a orar al primero a que estaba acá, yo sentí la gracia de Dios que venía sobre mi vida y me quitaba el vicio. Y el Señor esa noche me hizo libre, 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 libre. Y nunca más fumé. No solo eso, nunca más tuve ganas de fumar. Así que lo que sea que estés pasando, Dios lo puede hacer así. Amén. Volvemos. Ezequiel, capítulo 18. Ni sé por qué me puse a hablar del puto. Porque dije que... gracias. Ya me había perdido. ¿De qué estaba hablando? No, mentira. Ezequiel, capítulo 18, dice el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice? Escucha el refrán. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quería decir antes de seguir este refrán? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Yo pensaba sinceramente que la dentera era una especie de enfermedad de los dientes, algo así. Después me puse a buscar la dentera, que tiene otro nombre más raro que ese y no me lo acuerdo, no lo noté. La dentera es una sensación muy fea que se siente cuando se come algo muy agrio o muy ácido, que se siente en los dientes y en las encías. Muy similar, o algunos dicen que es lo mismo, que esa sensación. Yo cuando escucho un chirrido, así, cuando arañan algo, y empezamos a hacer cara de sombra, así, una cosa, algo así es la dentera. Entonces lo que significa este refrán es, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Y fíjese lo que sigue diciendo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Hay una versión con esto de las uvas y la dentera, hay una versión que la traducción es la siguiente. Los padres las hacen, los hijos las pagan. Ese era el refrán para olvidarnos de las uvas, de los dientes. El padre peca, el hijo es víctima de las consecuencias, digamos, del pecado. Pero Dios dice en este pasaje, nunca más van a usar este refrán en Israel, porque el que peca, ese va a morir. ¿Por qué le digo esto?
porque también para desmentir esa mala interpretación del primer pasaje que leímos, de Éxodo. Usted y yo, hermano mío, no pagamos consecuencias del pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de las generaciones anteriores. Usted es responsable de su pecado y yo del mío. Amén. Algo así va a encontrar también para los que anotan en Jeremías 31, 29 y 30. También va a encontrar esto del refrán de la dentera. Jeremías 31, 29 y 30. Ahora bien, muchos justifican esto de que Dios sí castiga cuando dice visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que está diciendo es, hay consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Yo castigo hasta la tercera y cuarta generación. Y muchos justifican esa mala interpretación diciendo, bueno, pero vos ves una familia y vos tenés, el bisabuelo era borracho, el abuelo era borracho, el padre borracho, el hijo borracho. Una generación de, qué sé yo, el abuelo robaba, el padre roba, el hijo roba, bueno, llevamos a hacer las mujeres, la abuela robaba, porque no son solo hombres, ¿no? Pero, y uno dice, ¿por qué? Si no hay una maldición generacional, ¿por qué? Yo le voy a decir por qué. Primero, porque la Biblia nos enseña que la maldad está en el corazón del hombre. El Señor nos enseñaba que del corazón de cada uno salen los homicidios, los adulterios, las mentiras, todas las porquerías que hacemos salen del corazón. Es la maldad de la naturaleza caída. Segundo, ¿por qué se dan familiarmente estas cosas? Por la cultura familiar, por los hábitos, por las costumbres, por los usos. Porque muchas veces vemos, por ejemplo, una persona cuya el padre está preso por ladrón, supongamos. El abuelo está preso por ladrón. El bisabuelo, si vive, todavía está allá adentro. Sí, pero porque esa criatura nació y no conoció otra cosa. No conoció, por ejemplo, padres que trabajan y se esfuerzan y se sacrifican para sacar adelante la familia. No lo conoce. ¿Qué piensa usted que va a hacer esa criatura? Lamentable, no me quiero meter en política. No es político esto que voy a decir, pero es una realidad que vivimos. Cuando nosotros tenemos hoy una criatura de, supongamos, 10, 12, 15 años también, cuyos padres y abuelos no trabajan porque viven de planes sociales, que yo no estoy en contra de que el Estado brinde una ayuda. El problema es cuando se vuelve vitalicio y las personas no trabajan. Eso es un problema. ¿Usted qué piensa? ¿De qué piensa que va a vivir esa criatura? ¿Usted piensa que ese niño va a decir, bueno, voy a estudiar, voy a buscar un trabajo, me voy a capacitar para salir adelante en la vida? No. Cuando le ofrezcan un trabajo en blanco, no lo va a querer porque le van a sacar los planes. ¿Entiende hacia dónde voy? Entonces, lo que sí nosotros tenemos que cortar son usos, costumbres. Y sí, yo en algún momento me tuve que parar y decir, yo no voy a cometer en el nombre de Jesús los errores que cometió mi papá y otros tuve que nombrar de mi familia. Yo me niego, Señor, yo me paro en fe sobre tus promesas. Dame las fuerzas para no caer en estos pecados. Y eso es algo distinto. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, gracias. ¿Cómo podemos? Yo le decía recién, hay que cambiar la cultura. ¿Cómo se cambia de cultura? ¿Cómo cambiamos la cultura? La manera de ver el mundo, la manera de comportarnos, la manera de relacionarnos con las personas. ¿Sabe con qué la cambiamos? Con la palabra de Dios. ¿Cuál es la cultura cristiana por excelencia? Está en la palabra de Dios, donde me dice cómo tengo que pensar, cómo tengo que actuar, cómo tengo que vivir, qué cosas tengo y no tengo que hacer, qué cosas me convienen, para qué me ha diseñado Dios. La palabra de Dios.
no hay manera de cambiar el estilo de vida si yo no tengo comunión con la palabra de Dios. Y déjeme decírselo de esta forma: tu vida no va a cambiar nunca si vos no lees la Biblia, hermano. Perdón. Puede venir a orarte, no sé, Benny Hinn, a tirarte el manto, el saco, no me acuerdo qué era que revoleaba el saco. Te puede revolear el saco Benny Hinn. Pero si vos no encontrás a Cristo en la palabra, nunca va a cambiar tu vida, hermano. Perdón que sea tan franco. Podés orar y está perfecto y sabemos que la oración mueve la mano de Dios, pero tiene que haber palabra de Dios. Porque cuando orás sos vos hablándole al Señor. Pero cuando lees tu Biblia es Dios hablándote a tu vida. Esa es la manera de conversar con Dios. Podés asistir a todas las reuniones, servir en todos los ministerios, pero tenés que tener comunión con la palabra de Dios. Si lo que querés en tu vida no es maldición, sino la bendición de Dios, tenés que tener la Biblia grabada en el corazón. ¿Amén? Gálatas. Dijimos que el título era ¿maldición o bendición? Es un poco desentrañado por ahí rápidamente. Sé que quizá esto es para un estudio bíblico, para hablarlo más tiempo, para explicarlo más, para sentarnos en una ronda y que podamos conversar y hacer preguntas. Pero por lo menos váyase con esto. Usted no es destinatario, si usted está en Cristo, de ningún tipo de maldición. Amén. Después le voy a decir por qué tanta historia con la maldición y la bendición. Gálatas 3, verso 13 al 15. Dice así. Gálatas 3, verso 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición, diga amigo, bendición, bendición, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjese que muchas veces hemos pasado tiempo, ya sea por el pasaje ese que le leí en Éxodo de la tercera y la cuarta generación, o lo voy a ampliar un poco y lo voy a hacer algo un poco más cotidiano que nos puede pasar. ¿A cuánto les va o le ha ido mal en la vida muchas veces? A mí nomás. Somos 3, 5, 7. Al resto le fue bárbaro siempre. Bueno, aunque no me levante la mano, yo sé que a usted le ha ido mal. Y una vez le va mal en una, en 2, en 3, en 10, en 20. Hace 20 años que me va mal. ¿Cuántos años tenés? 19. Del vientre que me va mal. Y una vez se le va mal y uno siente, no sé si con estas palabras, pero yo me he sentido algo así. Es decir, estoy maldecido yo. Algo pasa acá. No puede ser que no pegue una. No le pego a una. Le jugué los 100 números, la quiniela y no salió. O sea, no le pega nunca. Y uno empieza a sentirse como si estuviera maldecido. O en otras palabras, Dios a mí no me bendice. ¿Sí o no? Dios se olvidó de mí. Y hay veces que uno ya ni orar quiere, porque hace 15 años que estoy pidiendo lo mismo. Ya me cansé. Y parece que mientras más pido, Dios se lo da a los otros. Señor, mi casa. Y hoy viene, hay testimonio de casa nomás. Pero a mí no. Usted sabe que vio que el último domingo de esto, me acabo de acordar, no tenía acá, me acabo de acordar ahora. Me sentí un tonto. Después me sentí un tonto. Los últimos domingos de cada año nosotros sabemos hacer una reunión de acción de gracias.
y escuchamos los testimonios. ¿Qué hizo el Señor? Viene el pastor. ¿Qué hizo el Señor por vos este año? A mí me sanó de esto. Gloria a Dios, aplaudimos. ¿Y Dios qué hizo por vos? Pude pagar la deuda que tenía. Gloria a Dios. Y allá auto, casa, recuperó la familia, dejó las adicciones. Tuvo unos testimonios terribles. Y yo estaba así. Si, digo que no me pregunten, a mí que no me pregunten, que no me pregunten, no me pregunten. Porque más allá de, tuve trabajo, tuve mi familia, tuve un montón de cosas, pero no hubo nada. Wow, mirá lo que Dios hizo. O al menos eso pensaba yo. Y con mucha vergüenza levanté la mano. Estaba sentado en la batería ya hace unos años. Levanté con la cabizbajo. Y el pastor me dijo, bueno, ¿qué hizo el Señor por vos? Y yo sintiéndome un tonto. Yo dije, el Señor todavía no lo hizo. Pero yo sigo esperando y creyendo y pidiendo porque Dios lo va a hacer. Yo me sentí un tonto ese día porque sentía que yo era menos bendecido que los otros. Pero la bendición de Dios, hermano, después entendí, nunca se apartó de mi vida. Desde el día, aquel abril, aquel domingo de Pascuas del año 2001, 22 años casi, que yo le dije, Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entré en mi vida. Desde ese día nunca, jamás se apartó la mano de Dios de sobre mi vida o la de mi familia. Jamás. El problema es que cuando nosotros sentimos que no tenemos todo lo que quisiéramos, pensamos que no somos bendecidos. ¿No le pasa? Pero usted sí es bendecido, hermano. Si usted tiene a Cristo en su vida, usted anda en bendición. Los 365 días del año, los 7 días de la semana, los 24 horas del día. Su hábitat natural es la bendición de Dios. Dice Gálatas, que estábamos leyendo, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Desobedecer la ley. Porque la ley de Moisés, la ley de Dios, lo que regía antes del sacrificio de Jesucristo, si vos desobedecías una sola de estas leyes, eras culpable de quebrantar toda la ley. No era cualquier cosa. Por eso Cristo cumplió la ley al pie de la letra para liberarte a vos y a mí de la maldición del que acarreaban los errores cometidos, las desobediencias a los principios de Dios. Dice que nos redimió de la maldición de la ley y dice que fue hecho por nosotros maldición. Todo el peso de la maldición de tus pecados y de los míos recayó sobre Cristo. Todo el castigo por toda la desobediencia, por las mentiras, las violaciones, los abortos, las desobediencias, los asesinatos y todas las porquerías que hace la humanidad. Todo ese peso recayó sobre Cristo en la cruz. Por eso dice, hecho maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús, ¿quiénes están en Cristo acá? Levanta tu mano, pero tendría que pegar un salto a la silla. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En la bendición de Abraham alcancé hacia los gentiles. Estos somos nosotros, los que no somos judíos. Eso quiere decir gentiles, el que no es judío. Yo soy argentino. Alcanzase los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y si vos un día le abriste tu corazón al Señor Jesús, si te arrepentiste de tus pecados, si le entregaste tu vida y lo recibiste como tu Señor y tu Salvador personal, el Espíritu Santo vive dentro tuyo. La Biblia nos enseña que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo. ¿Cómo sería posible que un templo del Espíritu Santo viviera bajo la maldición? Explíqueme eso.
¿O acaso no es la más rica bendición de todas tener el Espíritu de Dios dentro de tu mente, dentro de tu corazón, morando dentro tuyo? Y es más, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestra vida dice que son las arras, es la garantía que nosotros tenemos de que vamos a recibir todas y cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. Todas las promesas que Dios ha hecho las va a cumplir. ¿Cómo sabemos esto? Porque tenés el Espíritu de Dios dentro tuyo. No hay forma de que Dios no cumpla. Amén. Entonces, Cristo fue hecho maldición por nosotros. Fíjate lo que dice, por favor, Primera de Pedro. Voy yendo hacia el final, antes que me quede mudo. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Oh, se me fue, acá está. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y escuche esto, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermano, sos heredero de toda la bendición de Dios. Toda la bendición de Dios. Toda, absolutamente al 100% es lo que Dios tiene para vos. Eso también se le llama el favor de Dios. El favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Por causa de la obra de Cristo en la cruz. Todo fue conquistado allí en la cruz. Todo. No vamos a leer ahora. Va Isaías 53. Cuando nos dice cuántas cosas acerca del sacrificio de Cristo. Dice que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Le recuerda el título? ¿Maldición o bendición? Ahora le pregunto, ¿usted dónde vive? ¿En la maldición o en la bendición? ¿Y por qué usted no tiene todo lo que quiere entonces? Ya vamos a esa parte. Efesios, capítulo 1. Sí. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, que nos bendijo, pónganse la mano acá y diga así, me bendijo a mí. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una serie de, creo que son 3 prédicas de Dante Gebel, se las recomiendo. Lo que ya tienes, se llama. Lo que ya tienes. Y hace hincapié en este verso. Dice la palabra que hemos sido, no dice que vamos a ser bendecidos. Dice que ya nos bendijo Dios. Con toda bendición. Todas las bendiciones han sido enfocadas sobre tu vida. Han sido dirigidas sobre tu vida y la mía. Todo tipo de bendición. Me miran así. Ya tendría que estar saliendo a ver si está el auto nuevo afuera. Si yo le preguntara, sería un tema interesante para conversarlo no es el momento ahora.
Si yo le dijera, y para vos particularmente, para cada uno de ustedes, ¿qué es la bendición de Dios? ¿Qué son estas bendiciones espirituales? ¿Qué tenés de parte de Dios? ¿Cuál es la bendición? ¿Sabes por qué le digo esto? Porque muchas veces nos parece que bendición es igual a, primero, plata. La plata yo creo que es parte de la bendición. Puede ser. Los autos, las casas, los trabajos recontra bien pagados. Si nos vamos un poquito más allá, podemos decir, bueno, la salud, la familia unida, completa, ¿sí? Pero la bendición de Dios es mucho mayor, es mucho más grande, es mucho más abarcativa. Hay cosas que Dios no te ha dado y no porque no seas bendecido, porque no es el tiempo. Porque no es el tiempo. Y hay cosas que no es plan de Dios dártela. Porque si no, yo me pongo en caprichoso, Señor, yo quiero una colección de 50 Ferraris. Aunque no las alcance a usar, quiero 50 Ferraris. Y el Señor me dio un Escort. Se está riendo porque está acordando cómo está mi auto, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Yo soy bendecido. Yo no tengo el auto que quiero, pero lo voy a tener. Pero si yo redujera la bendición del Dios creador del universo, el que pagó el precio del pecado con la vida de su propio hijo, que entregó su hijo para ser torturado por tus pecados y los míos. Si yo redujera el término la bendición de Dios a un auto, yo estaría loco. Discúlpeme. ¿Dios me puede dar un auto? Claro que sí. Me lo da, ¿eh? Pero eso no es toda la bendición de Dios. Esos son migajas. Es más, muchos de los que no creen en Dios tienen buenos autos. ¿Y a dónde está Dios en eso? Quizá no tengas casas, pero los que no tienen a Dios generalmente no tienen hogares. Si vos tenés un hogar, no necesariamente tengas casa, pero si vos tenés un hogar, vos sos un bendecido. Si vos tenés tu familia, vos sos un bendecido por Dios. Es más, la palabra dice, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Pero a veces nos ponemos en caprichosos y sentimos que no somos bendecidos. Y esa es la mentira que quiero que saquemos de nuestra mente, desarraigar una mentira diabólica de que Dios no nos bendice. El Señor se hizo maldición por nosotros para que nosotros camináramos en bendición. Ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. Ese soy yo, amén. Eso somos cada uno de nosotros. Dalen, por favor. Esta vez te encuentro. Nunca la encuentro. ¿Ya se empieza a sentir un poquito más bendecido? Dios nos creó para andar en bendición. Ahora, hay algo que de hecho se interpone. Lo voy a plantear así, en dos ejes. Quizás podríamos hablar de muchas otras cosas, pero lo vamos a plantear de esta forma. Hay dos cosas que se interponen en que la bendición espiritual de Dios se materialice en tu vida. Que lo que Dios te dio en esos lugares celestiales juntamente con Cristo se vuelva una realidad tangible hoy acá en la tierra. Dos cosas. La primera, pecado. Pecado.
El pecado corta la provisión divina, interrumpe la provisión de Dios. Entonces, si has sentido que algo pasa en tu vida, lo primero que tenés que hacer en realidad, bueno, estamos hablando de saber que Dios nos hizo para bendecirnos, ¿ok? Estamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Si Dios te hizo para ser bendecido y vos no ves la bendición, vos no podés disfrutar, vivir la bendición, el favor de Dios sobre tu vida, lo primero que tenés que preguntarte es, ¿hay pecado en mi vida? Porque déjame decirte que en la vida de una persona no hay lugar para el pecado y la bendición de Dios. Entra una sola, O optás por el pecado o optás por la justicia de Dios, pero ambas no entran. Y todos podemos meter la pata, pecar ocasionalmente, para lo cual nos enseña la palabra que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Por eso nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, nos decía la pastora el otro día, ayer, si no me equivoco, Proverbios, no recuerdo la cita. El que encubre su pecado, ¿no qué? ¿Y qué es bendición sino prosperidad? Prosperar en todo lo que uno se propone y pone en la mano de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, no te va a ir bien. Eso es lo que dice el pasaje. Pero el que los confiesa, el que confiesa su pecado y se aparta, no es confieso, peco y confieso, peco y confieso, peco y confieso. Mastique, trague, mastique. Peco y confieso, peco y confieso. No, es aburrido ese ritmo. Y el tema es Shakira también. El que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Dos cosas que se oponen entre la materialización de la bendición de Dios en mi vida. Pecado, primero. Segundo, la falta de fe. Si yo no le creo a Dios, nunca lo voy a recibir. Es pues la fe fuerte. Vamos a ver. Es pues la fe ¿Y cuáles son las certezas y las convicciones que usted tiene? Porque a veces que tenemos la certeza de que nos va a ir mal, la convicción de que me va a ir mal. ¿Por qué? Por costumbre, porque muchas veces, porque nos fue mal 1, 2, 3, 10 y estamos convencidos de que nos va a ir mal. Y eso es lo que primero tenemos que sacar de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a pensar, Dios es mi Dios, Dios es mi Padre, su Espíritu vive dentro mío, soy hijo de Dios, igual a soy bendecido. Soy bendecido. Dios me va a bendecir cada día más, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que cada vez te va a ir mejor en tu vida, hermano. Cada vez te va a ir mejor. No es de sabios, dice, pensar todo tiempo pasado fue mejor, dice la palabra. No, lo mejor viene por delante. Por más que te lo hayan dicho 500.000 veces y vos no lo hayas visto, te va a ir bien o te va a ir bien. En Cristo te va a ir bien. ¿Por qué? Porque sos bendecido. Somos bendecidos por Dios. ¿Y en qué contexto vivimos? ¿En la bendición o en la maldición? Si tu vida ya se la entregaste a Cristo y no estás viviendo el favor de Dios, o hay pecado o te falta fe. No hay mucho más para hablar. ¿Sí? Quiero cerrar Mire, si este pasaje
Si este pasaje no te convence del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de cuán importante sos para Dios, ninguno puede entonces. Salmo 23. Dice Salmo 23. Piense a cada versículo que vayamos leyendo, piense en la bendición, en el favor de Dios. Y apropiese esta palabra. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? ¿Sí? Vamos a hacer algo para que se me despierte ahí, porque está tan bendecido en paz que se durmieron algunos. Nos vamos a poner todo de pie. Ahí terminamos. Gracias, hermano. Algunos se paran. Si alguien no tiene posibilidad de pararse, de ponerse de pie, no hay problema. Pero diga esto con el corazón erguido entonces. Dice así: Jehová fuerte es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y allí levante su mano, hermano, y haga esta declaración sobre su propia vida, porque esto es la verdad de Dios sobre su vida. Esto es palabra de Dios. Y dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dele la gloria al Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Te iba a decir que el Señor te bendiga. El Señor ya te bendijo.